¿Qué tal, consejeras, consejeros? ¿Nos escuchan? Sí, Enrique, yo sí te escucho. Perfectamente. Muy bien. Sí, sin problemas. Además, estoy estrenando fibra óptica, imagínate si no. 50 gigas. ¡Ay! ¿Verdad? Pero que siempre andan, por favor, yo ya mero, ¿verdad? Perdonen, consejeros, creo que me fui unos minutos. ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Sí? Perfecto. Bueno, si les parece bien y para no hacerlos esperar, vamos a arrancar. Se tiene que estar viendo el orden del día, espero que lo estén visualizando. Tenemos 3 puntos esenciales. El primero es revisión de la ruta de capacitación. ¿Sí, consejero? Un punto nada más me gustaría, antes de todos estos. No está definida la coordinación de esta comisión. O sea, no se ha hecho realmente una votación y me gustaría que lo hiciéramos antes para ya ir pudiendo después, en su momento presentarlo al Consejo. Ha sido la tónica que hemos seguido en todas las comisiones y creo yo que vale la pena seguirla. No sé cómo vean los demás compañeros. A mí me parece bien, de hecho lo veo muy prudente. Entonces, bueno, en lo particular, por el trabajo que le he dedicado, sí me gustaría coordinar la comisión. Si hay algún otro candidato, me gustaría que lo expresara. Y si no, pues para pasar a la votación. Claro, con todo gusto. ¿Algún otro consejero o consejera que quisiera postularse para coordinar la comisión, además del consejero Aldo? Yo creo que el consejero Aldo me parece muy prudente ser el coordinador de la misma. De todos modos, la coordinación recae mucho de seguir manejando como la fuerza con la que se va empujando todos los elementos. Entonces creo que el consejero Aldo también como creador de la misma comisión cumple perfecto con este perfil. Bien, adelante. Pues si les parece bien, para darle formalidad al tema, por favor levante la mano quien esté a favor de que el consejero Aldo Prieto sea el coordinador de esta comisión de capacitación, por favor. Muy bien, se va por unanimidad. Entonces, a partir de este momento, usted queda como coordinador, consejero Aldo. ¿Gusta darle usted lectura al orden del día o gusta que le demos nosotros, como nos diga? En este caso, sí te pediría que me apoyaras, puesto que la principal propuesta viene desde Secretaría Técnica. Entonces, yo creo que lo conveniente es que ustedes tomen la iniciativa para poder escuchar cuál es esta propuesta. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, déjenme proyecto nuevamente y ahorita arrancamos. Bien. Bueno, el orden del día, como les estaba mencionando, tenemos 3 puntos. El primero sería revisión de la ruta de capacitación. Como recordarán, esta fue uno de los acuerdos de la reunión pasada. Y bueno, la idea es que se las proyectemos con base en algunos comentarios que ustedes nos hicieron. Ya se trabajó la versión final. Ahorita arrancamos con ese tema. Y el segundo sería justamente la revisión de hallazgos, aristas y consideraciones dentro del proyecto que hizo
Alejandro, el externo, quien nos ayudó para hacer este proyecto que se denominó para identificar mecanismos para canalizar y eficientar la participación ciudadana dentro del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, o SIDMetro, ¿no? Y finalmente, puntos varios. En esta parte le voy a hacer el uso de la voz a Jesús por si gusta hacer un resumen justo de la ruta de capacitación. Mientras tanto, yo voy proyectando el documento. Sí, por favor, Enrique, proyecta el documento. En realidad, básicamente incluye todo lo que ya revisamos en la hicieron que, según yo, que lo revisáramos así rápidamente, que aprobaran esta ruta. No, digamos que se dio el tiempo para generar observaciones, no hemos recibido, y corrígeme si estoy equivocado, observaciones hasta el momento del documento. Tengo entendido que eso en gran parte, en gran medida se debe a que pues, ya se hicieron las adecuaciones que en su momento ustedes comentaron, y a mí sí me gustaría tener la oportunidad de aprobarlo, precisamente para concluir un acuerdo en el que quedamos formalmente con el doctor Roberto Arias de la Mora del Colegio de Jalisco para enviárselo, y que ellos puedan identificar en qué parte o en qué medida podrían colaborar, porque sí me parece importante que ese fue un acuerdo que tuvimos en la reunión presencial cuando estuvimos ahí, tanto el como la consejera Mariana y nosotros. Entonces sí valdrá la pena hacerlo. Básicamente el documento, el enfoque de esta capacitación va a estar en el tema de habilidades, conocimientos, Perdón, evidentemente creo que Carlos tiene este levantó la enfoque. mano, no sé si quiera comentar algo antes de que iniciaras, Jesús. Si gusta, adelante, Carlos. Adelante, consejero Carlos, perdón. Sí, gracias. Buenas tardes, consejeros. Oye, a ver, yo estoy un poco perdido con este documento. O sea, entiendo que se reunieron por ahí en alguna ocasión, comentamos algunas cosas. Yo hice algún, creo, mañana o ayer, por el chat, pero probamos. Pues ahora sí que denme chance o explíquenme a ver cómo está el rollo, porque ando un poquito perdido en el tema. Claro, sí, este es el mismo documento que se revisó en la reunión pasada, es exactamente el mismo. En esa misma reunión se hicieron comentarios, Carlos. Esas adecuaciones, digamos, esos comentarios, creo yo que fueron, recuérdame ahí la fecha, Luis Enrique, según yo fue hace como 2 o 3 semanas que se envió de manera, digamos, preliminar, como segundo saque, precisamente para identificar si había más observaciones por parte de ustedes. No recibimos ninguna, y es por eso que tenemos esta reunión, digamos, para darle una última revisada y idealmente sí movernos hacia su aprobación, dado que ya tuvimos todos estos pasos anteriores. Pero sin problema lo podemos revisar, y si aún hay adecuaciones que hacerse, simplemente yo sí considero que sería importante que se hicieran hoy, para adecuarlo de la manera más expedita posible y, digamos, aprobarlo en términos generales con las adecuaciones que ustedes contemplan. Justo me comenta, la segunda semana de junio se vio con la minuta. ¿Estamos seguros de eso, Enrique? ¿Si tienes el correo? Ahorita reviso la fecha exacta, es lo que recuerdo, pero ahorita se lo reviso. Sí se envió con la minuta, nada más déjenles confirmo la fecha. Porque recuerdo que nosotros le un poco tarde. Sí, recordó, según yo, mínimamente 2 semanas, sí fue. Pero bueno, de cualquier manera lo presentamos, y si hay observaciones, pues las atendemos, ¿no? Básicamente, estos, digamos, es los enfoques principales de la capacitación, que se va a enfocar en este tema de habilidades, conocimientos,
¿Me ayudas con las páginas subsecuentes, por favor? No sé si... Luis Enrique, ¿me escuchas? Ahí creo que ya se está moviendo. Sí, dice, a mediados de junio y habíamos acordado 15 días para revisarlo y ver comentarios, justo. Entonces esos 15 días ya concluyeron. Y bueno, digamos que el tema específico es la aplicación dentro del CCM. Síguele bajando, por favor, Luis Enrique. Evidentemente, esta sería una labor de capacitación que, como ya se mencionó digamos, en la reunión pasada, llevaría en gran medida el propio consejo. Evidentemente, digamos que será una labor conjunta entre los consejeros que ya no van a ser consejeros para ese momento, pero digamos, ex consejeros. Y la Secretaría Técnica que seguirá. Se plantea que alrededor de estos 4, digamos, temáticas que ven ahí, a propuesta del consejero Aldo: comunicación, detección de problemas y soluciones, trabajo en equipo y fijar rumbo en las acciones como individuo y como grupo, síguele bajando. Entonces, digamos que esta unidad estaría donde Aldo podía seguramente tiene problemas de conexión. Denme chance de... Sí, me estaba fallando mucho el internet. Ya volví, pero me está fallando mucho. No sé si valga la pena que tú proyectes mejor, Jesús. ¿Sí te das por ahí? Luis Enrique, ¿me escuchas? Sí, perdón, creí que lo ibas a proyectar tú, pero ya lo tengo aquí otra vez. Lo tienen que ver, ¿no? En vez de que proyectes... No, pero más bien si quieres mándame el link y yo lo proyecto. Ok. Bueno, como les decía, el módulo 1 es este tema de pensamiento crítico y solución de problemas. El módulo 2, lo tengo ya. El módulo 2 tiene que ver con el pensamiento sistémico. Ahí, por ejemplo, sé que hay un gran, digamos, respecto a este tema por parte del consejero Aldo. Ahí también podría ser parte de lo que se integra. Evidentemente, aquí la idea es que ustedes nos ayuden, específicamente los que tengan más experiencia respecto a estos temas, pues decirnos cuántas horas estamos pensando que tenga que durar cada uno y quién entendiendo, digamos, la experiencia que han tenido en la gestión del propio consejo y las necesidades que se tiene tal vez un tanto más personales para llevar a cabo estas labores. Yo creo, esa es una consideración propia, que sí con el apoyo de capacitadores probablemente externos del Colegio de Jalisco u otros. Luego, la unidad 2, ahí es donde yo creo
que digamos que la mayor parte del peso de la impartición caería no en el IMEPLAN, sino en la Secretaría Técnica, precisamente para dar, digamos, este contexto metropolitano, pero no desvinculado de que los propios consejeros también se involucren en la impartición de estos módulos. Primero, el tema general del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Aquí pensamos que puede ser una parte en donde también haya una bienvenida por parte de director o directora general de IMEPLAN, o bien la encargada de despacho, o bien el propio, digo yo como secretario técnico, asumiendo que yo sigo en ese rol, esperando que sí, pues creo que podría ser una impartición adecuada. Tenemos todo este contexto y me parecería muy relevante que, digamos, fuera una impartición de esa manera, pero sí con contribuciones y aprendizajes, digamos, ejemplificados por parte de ustedes. Es decir, cuando yo hable tal vez de, por poner un ejemplo, la Junta de Coordinación, que la consejera Mariana, por ejemplo, hable de su experiencia, ¿no? Desde su punto de vista, qué se hace en esas juntas, cuál es la participación del etcétera, ¿no? Aquí ya tenemos estos hilos y todas se van a implementar, pero sí, por ejemplo, tenemos varios casos de estudio que pueden ser utilizados, hacer como una junta de coordinación modelo en donde a un par, digamos, de consejeros les asignamos distintos municipios y les ponemos una, digamos, situación o un contexto muy, digamos, reflejado en la realidad. Se me ocurre, por ejemplo, y se me haría muy interesante hacer como una Junta de Coordinación Metropolitana modelo con el tema de residuos, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos este problema que es un problema real en la ciudad. Tenemos esta situación en donde tenemos 4 municipios, El Salto, Guadalajara, Tlajomulco Tlajomulco, ¿y cuál es el otro? Y Tonalá, que tienen concesiones con CAPSA. ¿Cómo resolvemos esta problemática, no? O sea, sería algo interesante ingresar al módulo para que conozcan, digamos, el histórico de todas estas instancias, y también puede haber charlas informales con autoridades invitadas, por ejemplo, con el presidente de la Junta, que en ese momento va a ser el alcalde de Frangé, con la diputada presidenta de la Comisión Legislativa, probablemente seguirá siendo la diputada Priscila Franco. Estas son ideas, no quiere decir que tienen que establecerse todas, pero es para que sea una idea del módulo. Módulo 2, funcionamiento interno del Consejo Ciudadano Metropolitano. Ya les explicamos el sistema, ahora sí adentramos en el Consejo, y ahí yo sí creo que los principales impartidores deberán de ser ustedes como consejeros, evidentemente con el apoyo de la Secretaría Técnica, cómo funciona, qué es, cuáles son sus atribuciones, qué herramientas tenemos. Si se fijan, aquí agregamos varias de las observaciones que nos hicieron la vez pasada. Y también qué se espera, ¿no? Tiempo a invertir, representaciones. Aquí estamos planteando que sean ustedes y Secretaría Técnica, los objetivos generales del aprendizaje y algunas actividades pedagógicas. Les digo, no tienen que ser todas, pero pues podemos simular una sesión ordinaria, podemos hacer una sesión práctica, que a mí me parece muy importante, que de hecho yo quise implementar con ustedes, pero la virtualidad ya no nos dejó, una sesión práctica de definición de acuerdos base, o sea, es decir, una sesión que sea muy práctica en términos de cómo se van a organizar ellos, quién va a ser su presidente o presidenta, cada cuándo se van a reunir, en qué fechas, en qué horarios, quién va a llevar a cabo la moderación, si, por ejemplo, esto la consejera como que haya una vida orgánica muy rica dentro del Consejo, ¿no? ¿Quiénes van a coordinar las comisiones? ¿Cuáles van a ser los criterios y los mecanismos para crearlas? ¿Cuáles van a ser los representantes ante las mesas? ¿Cómo se va a manejar la página web y las redes sociales? Como todos estos acuerdos, creo que podríamos tener una sesión muy práctica para definirlos. Una identificación general de problemáticas metropolitanas, o casos de estudio sobre temas atendidos por el CCM. Por ejemplo, ahí podríamos plantear el tema de Iconia, el tema del agua, y entrar a esos casos de estudio, o hacer una simulación, digamos, de la elaboración de una recomendación, ¿no? E incluso las actividades pedagógicas de este módulo
podrían ligarse a las actividades pedagógicas del anterior módulo. Si en el anterior módulo hacemos una actividad modelo de la Junta relacionada a residuos, pues acá que sea una recomendación desde el punto de vista del Consejo relacionado a residuos, ¿no? Son ideas, ¿no? Módulo 3, los instrumentos de planeación. Aquí sí consideramos que vale la pena que sea pues el director de planeación, que tiene mucho expertise en el tema, pero sí hacerlo de una manera muy, muy didáctica y dinámica, precisamente para que no sea aburrido y no sea simplemente, les tiramos toda esta información. Lo estamos limitando muchísimo más a lo que ustedes recibieron. Y tenemos algunas digamos, hacer un ejercicio que reflejan o se debería realizar para sus principales beneficios, ¿no? Y identificar, bueno, si yo veo que el PODMET dice esto, pero en el territorio veo una diferencia, bueno, ¿qué significa, no? Esa diferencia de la planeación al territorio. Módulo 4, las herramientas de gestión del desarrollo. Aquí sí es importante decirles, porque este fue un comentario que nos hizo el consejero Carlos, que aquí, por ejemplo, cuando imparten externos, son como invitados, o sea, digamos, todo la logística, operatividad, es organizada por el consejo, y si se imparte alguien externo, es solamente como invitado. Módulo 4, herramientas de gestión del desarrollo, para que entiendan un poco más acerca del PAC Metro, banco de proyectos, cooperación internacional. Aquí puede ser Libertad, como directora de gestión del desarrollo, también asumiendo que siguen ese rol, que esperemos que sí, con estos cambios. También algunos objetivos y las actividades pedagógicas. Evidentemente esto, digamos, podríamos tal vez incluso limitarlo un tanto más para que sea más llevadero. A mí algo que me emocionó mucho fue también pensar en estas actividades inmersivas, porque creo que fue muy fructífero hacerlo con la AMBU y no lo hicimos con ustedes con la MIM, pero valdría mucho la pena justo tener una actividad inmersiva en la ciudad de lo que hace la agencia y verlo en el territorio, ver semáforos, ver ciclovías, ver fotoinfracciones, ver señalamiento, incluso tener recorridos, ya sea a pie o en bicicleta, para que sepan lo que hace la agencia. Esto, por ejemplo, es algo que ya probamos. Ya hicimos algo similar el año pasado con un grupo que nos visitó de Paraguay y fue algo muy, muy interesante y lo hemos hecho con otras autoridades de la Unión Europea y sería genial hacerlo con el propio consejo. Y la 2, que ustedes ya lo hicieron, pero digamos que fuera un tanto más inmersivo la visita a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y conocer sus espacios, ¿no? Y lo que hace. Esa es la unidad 2. La unidad 3, regresaríamos, digamos, a un esquema en donde los principales impartidores sean exconsejeros con apoyo de externos. Son estos temas varios. Yo considero que importantísimo el tema de participación ciudadana y gobernanza. Ahí, por ejemplo, consideraría que el Colegio de Jalisco podría impartir. Y módulo 2, trabajo en equipo, manejo y resolución de conflictos. Esto ya lo platicamos con el Instituto de Justicia Alternativa y estarían dispuestos a también colaborar. Podríamos agregar algunos otros. Yo lo dejé ahí simplemente para no extenderlo demasiado, porque aquí ya estamos hablando, para hacer un ejercicio así muy, muy rápido, estamos hablando de si más o menos damos 2 horas por módulo. En la unidad 1 son 5 módulos, entonces ya estamos hablando de 10 horas. En la unidad 2, acá lo tenemos un tanto más, damos 6, 4 horas en el tercero, 10, 4 horas en el cuarto, 14, y las actividades inmersivas que probablemente sean días aparte, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de 24 horas, y si estos son 2 horas cada uno, estamos hablando de otras 4, son 28 horas. Yo sí creo que esas, hablando más o menos de un promedio entre 25 y 35 horas, creo que sí podemos encontrar la manera de hacerlo muy llevadero, dividiéndolo tal vez en 2 o 3 fines de semana, que sean como estilo retiro, justo para pues que sea en una dinámica un poco más, pues sí, más relajada, ¿no? Más informal. Pues básicamente es eso. Les digo, nosotros hicimos un mapeo de todas las cosas que ustedes nos observaron y en la medida de lo posible integramos todas.
Ahora sí que me gustaría obtener su opinión. Lo único que yo sí les pediría es que hiciéramos observaciones ahorita para así intentar, cuando menos en lo general, tenerlo aprobado y continuar, ¿no? Adelante, consejero Carlos. Sí, yo creo que hace falta un módulo de lo que ya ha hecho el Consejo. O sea, porque luego a veces nos perdemos, como que no hay memoria histórica, ¿no? Y ahí andamos, pues, pregúntale a Carlos Martínez que estuvo en el primero, y pregúntale a Jesús que ya no está y ahora está en Monterrey, y puras de esas, ¿no? O a Mario. Entonces yo creo que hay que tener un módulo donde estén como dejando, mira, todo este rollote está así, y de aquí para adelante traemos pendientes las recomendaciones, los acuerdos que están en proceso, porque si no mal recuerdo, en días pasados, pues ahí vamos a trabajar sobre un proyectito de un reglamento, de unos lineamientos, también los acuerdos que se han tomado en las mesas de trabajo, porque yo traigo una película, Raimundo trae otra, la consejera Lupita trae otra, de cada una de las comisiones. Aunque estén las actas, aunque haya grabado las sesiones, híjole, qué trabajo nos cuesta leer. Y más si me pones 500 hojas. La mera verdad, no lo hace la gente. Entonces, valdría la pena hacer un resumen en eso y que los consejeros que participaron en esas comisiones presenten lo que hizo, pero que además den su punto de vista. No se trata de influir o estigmatizar, pero sí es una visión diferente que la visión oficialista, ¿no? En ese sentido. Y el otro, ¿qué pendiente se queda, no? En Iconia, ¿qué va a pasar? Tú lo mencionaste claramente hace un momento, es un modelo que se manejó, ¿qué va a pasar? ¿Ya lo dejamos así, nada más como llamadas a misa, o se le va a dar seguimiento? ¿O qué opinan los consejeros nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo pensaría en un módulo en ese sentido, ¿no? Y por lo demás, creo que se me hace muy interesante que se piense en fines de semana. Creo que son más productivos porque si hablas de 35 o 40 horas, si lo divides en reuniones semanales, pues ya se aventaron casi un año, ¿no? Entonces creo que es interesante que sean como a manera de talleres de fines de semana. Es cuanto, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, consejero. Me parece una extraordinaria idea y con gusto lo integramos. Solamente les haría una pregunta específicamente al consejero Carlos, pero en general, ¿ustedes identifican que sería más fructífero tener ese módulo de, digamos, la historia del CCM después del módulo 2, después de explicar el funcionamiento interno del consejo, o más bien antes, o se me ocurren tres posibilidades: antes de ese módulo, después de ese módulo, o bien al final de todo el contexto metropolitano? No sé qué opine el consejero Carlos y los demás. Yo opinaría al final, porque primero hay que plantearles de qué se trata todo el show, ¿no? Si no, es como si les platicas el final de la película y no saben de qué se trató el argumento. Entonces yo creo que hay que plantearles primero todo lo que es el consejo, su involucramiento, todo lo demás, y luego ya específicamente en dónde están trabajando de acuerdo a todo ese rollote de los 4 módulos anteriores, ¿no? Yo me inclinaría al final, como decir, bueno, ¿ya entendieron? Ahí les va la tarea, ¿no? Perfecto, me parece muy bien. Consejero Roberto, ¿quería comentar algo? No, me parece muy congruente, porque ¿cómo vamos a empezar algo si no ubicamos cuál es la tesitura de lo que se pretende iniciar o comentar? Y si hay una breve introducción de todo lo que se comentó previamente, ya va a haber la oportunidad de que la gente se ubique o se sitúe, y al final, bueno, que se logró de manera muy concreta por parte de la anterior administración del Consejo. Eso es cuanto. Claro, sí. Además, creo que esta posibilidad ofrece un beneficio adicional, que es, justo el consejero Carlos decía, no se trata de inducir. Justo el hacerlo al final permite que, digamos, se hagan una idea en general de lo que es el contexto metropolitano y al final sepan un tanto la historia, ¿no? Sin que se les induzca de que esto es lo que se debe hacer otro. Entonces me parece muy bien.
Adelante, consejero Aldo, ya sea respecto a este tema o algún otro que quiera plantear. De hecho, prefiero continuar sobre este tema. Hay otra posibilidad, de que se pueda impartir una parte al principio y una parte al final. En el sentido de que puede motivar a los nuevos integrantes del consejo saber que sí ha tenido de alguna manera algún impacto el trabajo que han hecho otras generaciones al inicio. Y luego al final, al momento de que se abre el abanico y hasta se les puede hablar de proyectos que nosotros estamos dejando truncos, no para que necesariamente los retomen, pero sí como una posibilidad de ello. Y ahí nuevamente creo que se genera una nueva motivación, de tal forma en que se ponga a trabajar la generación más rápido. Porque se va a perder tiempo y a ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Si nosotros, como dice Carlos, no inducir, pero sí dejar ciertas posibilidades, creo que podrá alguien decir, caramba, a mí me interesa este tema muchísimo, yo no lo quiero soltar, y aprovecharán el poco, mucho o nada más la propuesta de trabajo que ya se hizo en este consejo. Entonces también valdría la pena analizar esa posibilidad, que al principio, que pueda ser la introducción precisamente de algún consejero, que sea el primer contacto con los consejeros, hablar de cuestiones un poco menos duras, algo más digerible y que motive a la participación, y al final creo que la palabra que estoy buscando y estoy repitiendo es motivarlos, ¿no? Entonces ahí dejo esa otra propuesta. Si no fuera así, definitivamente tendría que ser al final. Es cuanto. Perfecto, muchas gracias, consejero Aldo. Si les parece bien, a mí me parece buena esta idea, digamos, para también darles una probada, ¿no? Y digamos, motivarlos al inicio. Entonces, si les parece bien y están de acuerdo y, digamos, confían en nosotros, mi propuesta sería que nos dejaran revisarlo de acuerdo al esquema y planteáramos que en su mayoría se dé al final, pero sí con esta introducción al inicio para darles esta probada de lo que se ha hecho en otros consejos. Si les parece bien, lo hacemos así, precisamente para poder avanzar en esto, ¿no? No sé si hay comentarios respecto a otra parte o a otro contenido o a otra adición que les gustaría hacer del programa. Adelante, consejero Aldo. Yo he sido mucho de la idea de aprovechar lo que tenemos. Y la verdad es de que en cuestiones técnicas bajadas a la ciudadanía, pues está Carlos. Yo creo que tenemos que encontrar dónde, y es más, puede ser él que nos diga, aquí me gustaría, o algún tema en específico. En la siguiente generación a lo mejor no hay otro Carlos, no sé si me explique. Entonces, irnos adaptando conforme las generaciones van teniendo gente, o hasta en un momento dado, que Carlos capacite a alguien de la siguiente generación para que a su vez lo pueda dar a la siguiente. Igual sería mi intención capacitar a alguien para que a su vez lo dé a la siguiente generación y seguir ahí como asesores o a lo mejor como externos, ¿no? Digo, o como ves, Carlos, digo, ya podemos percibir sueldos si no somos consejeros, ya nos pueden contratar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar lo que hay. Algo dijo Carlos y me imagino que dijo que sí. Si me lo... No, le vas a tumbar la chamba a Jesús, hombre, no la mueles. ¿Qué nos hizo Jesús? No, déjenlo como está. Yo, si me lo permiten, yo identifico, para mí es muy importante que en los módulos en los que tal vez sea un externo al consejo, llámese el director de planeación o Libertad o quien sea, o algún experto de fuera, que sí haya, digamos, esta ayuda o este apoyo de consejeros que ya vivieron la experiencia, digamos, comentándolo. Y yo ahí es donde veo que, por ejemplo, el consejero Carlos sería de extraordinaria ayuda, precisamente jugando este rol en este módulo 3, relacionado a los instrumentos de planeación metropolitana. Ustedes conocen, algunos de ustedes lo conocen mejor, otros no tanto, pero todos ustedes tuvieron interacción con Miguel en la capacitación. Él es muy bueno en lo que hace, pero en términos tal vez pedagógicos, a veces es complejo para él, digamos, abstraerse de la planeación e irse a lo que eso significa para la ciudadanía. Y yo creo que el consejero Carlos es muy bueno en eso.
Decir, a ver, esto que te está diciendo del PodMed, lo que significa en términos reales para la ciudad es esto, ¿no? Y es un buen avance, pero necesitamos ir más allá y hacer esto, ¿no? Entonces, yo así me lo imagino que podría funcionar y justo incluso mediante este mecanismo identificar consejeros particularmente interesados en estos temas precisamente para generar ese vínculo. No sé cómo lo ve el consejero Carlos y si les parece bien podemos agregar aquí un apartado que sea como ex integrantes del consejo, digamos, comentaristas del módulo, ¿no? No sé, consejero Carlos, si tiene alguna opinión al respecto. Pues serían más bien como, ¿cuál sería la palabra indicada? Como no un foro, sino alguna charla compartida en ese sentido. O sea, Miguel Ángel es muy bueno, se sabe el derecho y al revés, por supuesto, pero sí las visiones desde otro punto de vista, desde un técnico, desde el usuario de la ley o de la ciudadanía, sí es diferente. Él es sumamente técnico y se sabe al derecho y al revés todo, ¿no? Pero en la traducción, el decirle, oye, es que el PodMed está basado en centralidades y los municipios no han querido adoptar esto, no lo va a decir Miguel Ángel. Eso me queda claro porque es funcionario y su papel no es pelearse, es conciliar. Pero uno como ciudadano que es con una visión un poquito más crítica, más práctica en ese sentido porque lo está viviendo, el contacto que tiene uno con los municipios, pues sí sí es, no sé si sea propio o no, no sé si sea la palabra, pero creo que es una visión un poco más equilibrada en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo, se me ocurre, y de hecho esto es algo que podríamos tener tanto en este como en el siguiente módulo, como al final concluir con una charla o conversatorio, diálogo, en donde los exintegrantes del CCM, digamos, traduzcan lo que se recibió en el módulo a la práctica real, ¿no? Y digan estas cosas que está diciendo el consejero Carlos, ¿no? Que evidentemente como funcionarios es más difícil que alguien oficialmente lo diga, pero que sí el propio ciudadano sepa, bueno, lo que significa esto que es que tenemos que estar vigilantes de los instrumentos municipales porque pues hay veces que no le hacen caso a este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, si les parece bien, esto lo puedo agregar también al módulo 4 y lo que yo les pediría tal vez aprobar como acuerdo es que en una última revisión que se diera, yo les pediría tal vez este fin de semana, si hay señalamientos específicos de en dónde consideran que pueden participar ustedes o algún compañero de ustedes, sí lo puedan realizar. Por ejemplo, no quiero señalarte, Aldo, pero yo sí considero que acá identificar esos lugares en donde dicen, ¿sabes qué? Yo aquí le puedo dar, incluso también acá en el tema de comunicación, ahí creo que, por ejemplo, Mariana, su comunicación asertiva, efectiva y pertinente valdría mucho la pena como transferir ese conocimiento, que tengan esa revisión, ¿no? Adelante, Aldo. Sí, gracias. En el primer módulo, de hecho, lo imparta yo o cualquier otro consejero. Los puedo ayudar porque son temas que he impartido en seminarios y en talleres. Es más, otro día platicábamos ahí esos temas son temas que conozco. Y puedo ayudar a quien sea a armarlo. Y en ese mismo sentido, creo que pido un poquito de tiempo para meter algunos subtemas ya en cada módulo, para más o menos tratar de definir el tiempo que se requiere en cada uno de ellos. El pensamiento, bueno, insisto, cualquiera de ellos, las metas madres, eso definitivamente, ahí sí no se lo presto a nadie porque es un curso que es desarrollado por mí, por nadie más. O sea, nadie es otro en el que puedo ayudar con muchísimo gusto o ayudar a planearlo. Por ejemplo, planeación estratégica en el mismo sentido. En fin, creo yo que estos primeros temas tienen que ser impartidos por miembros del consejo. ¿Sí? Por ejemplo, creo yo que en planeación estratégica casi me atrevo a asegurar que Luis Valtierra sabe algo. Él es empresario. Entonces, igual puedo contactarlo y podemos armarlo entre los dos. En el de comunicación asertiva,
perfectamente Claudia lo pudiera impartir y igual me pongo a sus órdenes, le puedo dar lo que tengo y ella lo puede desarrollar de ahí o en conjunto, ¿no? Pero yo creo que estos primeros temas que son los que van a dar las herramientas o las, hoy se utiliza otra palabra, las capacidades para poder aplicarlo en todo lo demás van a ser muy importantes, donde a lo mejor en comunicación, un ejemplo, si alguien dice una palabra que yo no entienda, pues o pregunto qué significa o agarro el diccionario antes de montarme en que es algo malo o algo bueno. No sé si me explique. Por eso es muy importante esta primera parte, porque de ahí surgen las competencias, es la palabra que busco para los otros temas. Y para el diario acontecer del consejo. Entonces, digo, con muchísimo gusto, si en algo te sirvo, con muchísimo gusto. Y si a él le late y puede y quiere, pues igual lo armamos en conjunto. Es cuanto. Perfecto, gracias, consejero Aldo. Dice la consejera Mariana que sí, yo ya la había puesto acá. Si les parece, solamente antes de cederle el uso de la voz a la consejera Mariana que levantó la mano, tú comentabas que solicitabas algo de tiempo, digamos, para meter subtemas en estos módulos iniciales. Más o menos, ¿como cuánto tiempo consideras necesario? Y trato de hacerlo, ¿hoy qué día es? Trato de hacerlo el fin de semana. Ok. Entonces, ¿crees que el lunes tal vez podamos tener algo para dejarlo como acuerdo, sí, digamos, de tu responsabilidad y que el lunes, digamos, ya conjuntemos todo esto y ya tengamos, digamos, la versión pues final? Sí, digo, podemos ir votando ahorita cómo está en el entendido de que voy a hacer submódulos que sirven de guía, ya sea que lo haga yo, que lo haga otra persona, que a lo mejor lo modifique, pero es una guía. Excelente, de acuerdo. Adelante, consejera Claudia, y si gustan, posteriormente ya votamos, digamos, el documento en lo general con estos detalles que se estarán adecuando. Adelante, consejera Mariana. Gracias, Jesús. Solo era para confirmar que sí participaba yo en esa parte. Perfecto. Entonces, si les parece bien, ¿por qué no sometemos a votación, digamos, la aprobación general del documento con estas adecuaciones específicas que se le van a hacer? Uno, el tema del consejero Carlos de integrar un módulo de la historia del CCM, que sea tanto una introducción pequeña al inicio como, digamos, la gran parte de ese módulo al final. El identificar en dónde pueden participar cada uno de los actuales consejeros y consejeras, y que el consejero Aldo desarrolle estos subtemas o submódulos en cada uno de los módulos de la unidad 1, precisamente para ya tenerlo definido con fecha límite del lunes. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Perfecto. Entonces lo tenemos aprobado por unanimidad. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que con eso concluimos esta parte. De cualquier manera, adelante, consejero Aldo. Es un solo punto. Digo, a mí me queda claro que quien está aquí presente está interesado en el tema. Entonces, igual el compañero Roberto y la compañera Topacio, si es que consideran que algún tema en particular sea de su interés, valdría la pena que lo revisaran, nos lo hicieran saber. Y si son de los primeros temas, insisto, yo con muchísimo gusto puedo ayudarles. Ya son temas que la verdad los he manejado muchos años. Entonces me pongo sus órdenes, pero sí nos gustaría, creo, todos saber en dónde pudieran ustedes participar. Es que tienen. De acuerdo, sí, de hecho yo plantearía que esta revisión se hiciera justo durante este fin de semana, para el lunes, que tanto la consejera Topacio como el consejero Roberto digan, sabes que aquí a mí me interesaría en este apartado y ya tenerlo contemplado. Entonces, justo ahorita Luis Enrique está trabajando ya en la minuta para enviarla lo antes posible y que pues esto se pueda realizar durante el fin de semana. Con eso concluiré el punto y me iré al siguiente. Ya nada más nos quedan 15 minutos porque a las 5 tenemos otra reunión. El siguiente tema es lo del documento, digamos, resultado de este proyecto de investigación sobre mecanismos de participación ciudadana, ¿no? El documento ya lo compartimos ante el Pleno, ya se los compartimos a ustedes, está en el chat. Evidentemente, pues, digamos, son 3 entregables. Uno es el reporte final de investigación, otro es, digamos, esta recomendación general de
digamos, cierta organización que se considera pertinente derivado de los resultados de la investigación. Y el tercero es toda la bibliografía de la sabemos que tal vez que ya hayan proceso adecuándose y hacer esta revisión puntual del documento para identificar qué posibles aristas podrían generarse. Pero una de las cosas que a mí sí me parece muy interesante ir planteando, ir platicando con ustedes, a reserva de que ustedes también tengan algún otro punto que agregar, es que no sé si lo han revisado, pero una de las cosas principales que se identifica en la recomendación es la necesidad de este manual organizacional del Consejo. Así creo que se le llama en el documento como tal. Y yo ayer lo estaba platicando con el consejero Aldo, que identifico, y más en el contexto actual, ya hacía referencia el consejero Carlos de que tal vez el día de mañana yo no estoy aquí, y en el contexto actual, en donde al final de cuentas el puesto de secretario técnico es una facultad única y exclusiva del director general de INMEPLAN, que ahorita no tenemos, y que el director general o directora se va a definir en los próximos semanas o meses, tendrá, digamos, la posibilidad de, pues, definir si alguien más es secretario técnico. Entonces, me parece muy importante el dejar, digamos, pues sí, un documento similar o parecido a esto que se plantea de manual organizacional, precisamente, sobre todo para la Secretaría Técnica, es decir, para que todos los procesos, procedimientos, logísticas, operatividades, se vean reflejados en un documento que sea una guía, no como tal una camisa de fuerza, pero sí una guía, un camino, para que eventualmente cuando cualquier persona llegue a la Secretaría Técnica sepa muy bien qué pasos dar en términos de cómo gestionar lo básico del Consejo, desde lo más mínimo, como puede ser el convocar a sesiones o a reuniones de trabajos, hasta lo más tal vez grande como cómo apoyar en la generación de recomendaciones, en la generación de insumos de comunicación, en el manejo y administración de conflictos, todo este tipo de cosas. Creo que sí es muy importante, digamos, dejar esa memoria institucional, por así decirlo. Esto es algo que es importante decírselos, creo que yo lo he platicado con algunos de ustedes. Nosotros no tuvimos, cuando entramos, ni yo, ni Luis Enrique, se nos dejó, digamos, una carpeta de Drive con algunos documentos y tuvimos varias pláticas con el anterior secretario técnico que evidentemente pues sirvieron mucho para esta nueva gestión, pero sí creo que es importante dejarlo institucionalizado, ¿no? Entonces yo eso lo vi como una muy importante oportunidad, uno, para ir dialogando sobre este tema, esta posibilidad de generar este manual organizacional, y que también, lo platicamos ayer con Aldo, fuera una guía, sobre todo para la Secretaría Técnica, pero también, digamos, una inducción mínima para las futuras generaciones del Consejo, sin que esto signifique que las futuras generaciones del Consejo no tendrán la posibilidad de hacer las cosas a su manera, pero sí, digamos, dejar un piso parejo de lo básico que se espera, lo básico que se puede gestionar dentro del Consejo, las herramientas que existen. Entonces, eso para mí sería lo principal que a mí me gustaría plantearles, obtener su opinión al respecto. Y lo segundo, no es en el ánimo de dejarles más tarea, pero sí creo que valdría mucho la pena que, sobre todo, el documento que creo que es el 4B, que es el de la recomendación, el que plantea este tema de manual organizacional, le demos todos una revisada, porque creo que hay algunos temas que se plantean ahí que pueden tener algún impacto en el programa de capacitación. Pues es decir, hay recomendaciones ahí que ustedes ya advirtieron, ¿no? Sobre qué rumbo o qué aristas podría tener el Consejo a futuro, qué temas tiene pendientes y que valdría la pena meter. Por ejemplo, se me ocurre en el módulo 2 de funcionamiento interno del Consejo, que una de las actividades pedagógicas sea, bueno,
digamos que tenemos esta estructura organizacional, pero tal vez cuáles son algunas debilidades y cómo podemos, digamos, darles atención. Esas serían las dos cosas que yo plantearía. No planteo que se generen acuerdos, pero sí me gustaría obtener su opinión respecto a estos dos temas y ver cómo los ven también para eventualmente plantearlos, sobre todo el primero, ante el pleno del Consejo. Adelante, consejero Roberto. Bien. Yo tuve oportunidad de ver el manual de organización. Me parece un documento bien estructurado. Me parece que de alguna manera aterriza de cómo está integrado el plan, desde la Constitución, etcétera, hasta los manuales administrativos. Emplea algunas situaciones en las que da la aportación de poder, de alguna manera, que eso sí nos faltó mucho, el tener, dar el acceso, en este caso a la ciudadanía, para cuando se presenta problemas metropolitanos, de cómo abordarlos, de cómo manejarlos, cómo instrumentarlos, de al final generar recomendaciones que no nos suceda lo que pasó en Guadalajara, que se tomaron el tiempo que ellos quisieron y al final quedan volando las cosas. Ese procedimiento que manejan de una manera muy sencilla me parece interesante y es algo que nunca pudimos ver de manera muy clara en nuestro consejo, y creo que traen más bondades y cosas que si las vemos y las puntualizamos y las analizamos de una manera más detallada, creo que van a abonar mucho. Ese es el documento que yo tuve oportunidad, que son... Excelente, muchísimas gracias, consejero Roberto. Adelante, consejero Aldo. Sí, gracias. Digo, en lo particular, yo creo que sí sería acertado y atinado tener más que un manual organizacional, un manual de procedimientos, creo yo. O sea, yo creo que digo, vale la pena ver cómo se organiza el IMEPLAN o el consejo. Eso me parece adecuado, la junta de coordinación, pero eso yo creo que en una gráfica lo podemos entender. Yo creo que si hacemos un manual de procedimientos, solamente me gustaría que se tomara en cuenta los siguientes puntos. Número uno, dentro de ese manual de procedimientos hay cosas que se tienen que hacer sí o sí. O sea, hay cosas que no hay otra forma de hacerlo. Y hay otros que son un poco más libres. Entonces, si pudiéramos definir, o si se pudiera definir con quien realice el trabajo, estas partes que son a chaleco, por decirlo de una forma, padre, y las otras que dan una cierta libertad. En ese mismo manual de procedimientos propongo lo siguiente. Propongo que exista una etapa de transición entre la Secretaría Técnica y el mismo Consejo. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a decir que obviamente van a llegar como nosotros, digo, a lo mejor no, a lo mejor ellos sí son inteligentes, nosotros no, pero vamos a decir que llegan igual que nosotros. Y si llegan igual que nosotros, no van a saber ni qué onda. Entonces, en ese momento la Secretaría Técnica va a tener un peso más relevante, donde, hablando de cosas que han sucedido, si se presenta un conflicto, saber qué hacer, pero ir soltando poco a poco para que sea la misma institución del Consejo Ciudadano Metropolitano con sus consejeros las que tengan que aplicarlo. Y en esos términos, saber que existen sanciones por no aplicarlo o opciones. ¿Cuál sería la opción? Dejar la mayoría de la carga en Secretaría Técnica. No sé si me explique. O sea, porque si en este manual de procedimientos se parte del hecho de que el Consejo Ciudadano Metropolitano desde un inicio puede funcionar por sí solo, va a fallar. O sea, tiene que haber esta pequeña etapa donde tiene que tomar una mayor capacidad de decisión. Y esto lo digo para que quede protegida la Secretaría Técnica, ¿sí? Y en beneficio del Consejo. Porque si no queda protegida la Secretaría Técnica y se piense que asume atribuciones que no le corresponden, entonces va a generar un conflicto. Pero si la Secretaría Técnica le cede todo el poder al Consejo Ciudadano desde el principio,
creo yo que va a generar otro tipo de conflictos. Posiblemente se pueda hablar de 6 meses, pero sí debemos de tomar en cuenta eso para proteger la institucionalidad del Consejo Ciudadano Metropolitano, que creo yo que es algo que debemos de cuidar muchísimo. Es cuanto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. A mí me parece muy importante que ambos comentarios, tanto los del consejero Roberto como los del consejero Aldo, queden plasmados en la minuta de manera muy específica, precisamente porque son las consideraciones especiales que tendremos que generar, ya sea en los términos de referencia o en cualquier documento que plantee la generación de este manual organizacional o de procedimientos, ¿no? Entonces, a mí me parecen muy buenas retroalimentaciones. Adelante, consejera Topacio. Y gracias. Justamente coincido con lo que comentan los compañeros y también no sé si en algún momento se habló de normatividad, que de repente se habla como de ciertas responsabilidades que tenemos como consejeros, pero no existen sanciones en caso de que no se cumplan estas responsabilidades, ¿no? Entonces el trabajo está súper cargadísimo a algunos consejeros y otros que ni siquiera se dan por enterados. Y a mí lo que más me preocupa sobre todo es que hagamos acuerdos de cosas tan sencillas como enviar un video de 30 segundos donde mínimo 15 personas votamos, por ejemplo, y mandamos 3 videos en total. Entonces, sí me preocupa que no haya ningún lineamiento al respecto porque de repente surgen problemáticas como, bueno, hay que leer, pero yo no leo. Y bueno, hay que hacer acuerdos, entonces de repente, digamos que estamos casi funcionando como políticos, de que venimos, estamos en una reunión, hacemos acuerdos que no cumplimos, y hablo incluso por mí misma, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso el documento de capacitación, la verdad es que ya no me dio tiempo de revisarlo a profundidad como para hacer comentarios para el 5 de julio, que por aquí lo tenía apuntado, que era como la fecha límite. Y así, o sea, en varias comisiones lo he visto y tal, entonces creo que sí también en esta parte del manual de procedimientos o incluso que se está trabajando en la comisión de vigilancia, aprovechando que está aquí el consejero Roberto, a lo mejor trabajar en esas puntualizaciones porque sí, pues no le veo caso a estar, digamos, casi que perdiendo el tiempo en reuniones de trabajo donde se hagan acuerdos que luego al final ninguno de los consejeros cumplimos. Eso sí a mí me preocupa porque pues, ¿qué caso tiene, no? De acuerdo, 100% en lo que plantea consejera Topacio. De hecho, creo que podría ser precisamente una de las aristas de oportunidad, precisamente para definirlo de manera muy clara en un manual de procedimientos sobre qué se debe de hacer en estos supuestos y también reglamentarlo, ¿no? Entonces, tendrá que haber ahí un diálogo muy importante, entendiendo que este manual no va a ser un manual estático, sino que va a ser un manual en constante evolución, que sobre todo al consejo como tal, a la Secretaría Técnica le puede dar como instrucciones muy claras, pero sobre todo a los propios consejeros puede dar como recomendaciones de qué línea vas a seguir precisamente para reglamentar lo que sea adecuado reglamentar y posterior a eso darle seguimiento para que en el caso de que se determinen sanciones al incumplimiento de acuerdos u otros supuestos, pues sí se genere esta maquinita en donde automáticamente pues tengamos consecuencias. Yo lo platicaba ayer con Aldo. Nosotros mismos sabemos que si generamos estos procedimientos muy claros para cosas tan básicas como darle seguimiento a la asistencia, estamos seguros que tendríamos más participación. ¿Por qué? Porque seríamos capaces de identificar en qué momento un consejero deja de asistir durante más de 3 sesiones o está ausente por más de 60 días, darlo de baja y continuar, ¿no? Entonces, justo estos procedimientos muy claros nos ayudarían a hacer una labor mejor y creo que hasta cierto punto en el seguimiento de los acuerdos sería lo mismo. Adelante, consejero Aldo, con la última intervención. Yo creo que vale la pena tomar el acuerdo de ir avanzando en este ruta de trabajo. Nada más que lo que sigue sería empezar a definir nuestras necesidades básicas para a partir de ahí empezar a buscar algún proveedor. No sé si les parece bien, que los que ya revisaron el documento tendrán una fecha límite para enviar consideraciones adicionales más allá de las que ya se vertieron el día de hoy. Yo diría que 1 o 2 semanas tal vez, y los que no lo hayan revisado, que puedan hacerlo, y en base a ello enviar como estas
necesidades básicas de lo que consideran es pertinente que esté en esta manual. ¿Les Y parece nada más, bien 15 perdón, días? yo nada más te Adelante, pediría, consejero Roberto. porque Sí. a mí se me hace más práctico y tener el link del Drive para poder hacer documentos, comentarios, digamos, laterales, Ok. porque luego si lo tenemos en individual, no vemos como lo que alguien ya comentó, o a lo mejor podríamos estar trabajando sobre algo que ya está trabajando alguien más. Entonces se me hace Ok. mucho más práctico tener acceso todos a un mismo documento de Drive que esté en la nube. Perfecto. Entonces, el acuerdo sería, digamos, enviarles un documento ya generado en el cual todos puedan trabajar y vertir esas observaciones. Adelante, consejero Roberto. A ver, yo tengo entendido que la asesoría que nos hicieron favor de dar esta persona, de alguna manera presenta un manual de organización y para mi gusto tuvo muchas situaciones que son muy asertivas. Por lo que dicen los compañeros, una cosa es que se manejen como parte de una estructura como manual y el procedimiento tiene que determinar exactamente cómo se debe de realizar, es puntualmente lo que se pretende llevar a cabo. Vamos a decir término de sanciones, o de cualquier otro término. Sí es importante que de alguna manera se haga ese procedimiento para efecto de poder tener a la mano de cómo poder operar en un momento dado. La pregunta, yo podría tratar de esta situación que nos afecta en la Comisión Interna de Vigilancia y Normatividad, tratar de implementar, pero la pregunta, esta gente, por el expertise que tiene, seguramente algo ya visualizó o es parte del compromiso con los instrumentos que ella entregó en su... Bueno, primero hacer una aclaración. El documento que presenta, digamos, es una recomendación de ciertos aristas de trabajo que se deben de generar. Plantea la necesidad de este manual con ciertos, digamos, con ciertas partes básicas, más no es el manual como tal. O sea, lo que plantea es, se necesita este manual y, digamos, lo básico que debe de tener son estas cosas. Pero ahora lo que toca es retroalimentar esa lista, de decir, ok, son estas cosas, pero identificamos estas otras 6, o en esta arista particular se necesita verlo desde esta perspectiva. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que dices, Roberto, es muy importante. Yo sí considero, para empezar a decirles una cosa, nada más para cerrar. Yo estoy comprometido a que no se utilice presupuesto del Consejo para esto. ¿Por qué? Porque yo lo veo como una labor mía de Secretaría Técnica, y como secretario técnico y gerente técnico de vinculación metropolitana hay presupuesto del IMEPLAN que se puede usar para esto. Para mí es un mecanismo para que el IMEPLAN haga mejor su trabajo, específicamente en la labor de la Secretaría Técnica del Consejo. Y por ende no creo que sea necesario que el Consejo gaste de su presupuesto, que de por sí es limitado en esto. Hay un presupuesto que tenemos asignado para trabajos similares que podemos utilizar, que es del IMEPLAN, y yo sí considero, pero habría que revisarlo eventualmente, que evidentemente la expertise que esta persona ya trae y el intercambio que hizo con ustedes, digamos, lo habilita de mejor manera para conducir un trabajo como estos. Pero eso es algo que se podrá revisar en el futuro. Al final de cuentas es algo que se puede dialogar, ¿no? Pero es algo que yo considero como lo consideraba Roberto. Pero si les parece bien, para cerrar, acordemos, enviamos este formato, digamos, donde puedan vertir sus necesidades, en donde integremos, de hecho, lo que plantea Alejandro, que sean estos temas básicos, y que ustedes puedan retroalimentar con fecha límite en 15 días, que estamos hablando el 28 de julio. ¿Les parece bien? Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Excelente. Aprobado entonces por unanimidad. Con eso cerraríamos. No tenemos tiempo para asuntos varios. Ojalá no los haya, pero bueno, seguimos en la siguiente reunión y les agradecemos muchísimo su participación. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Bye, bonita tarde.